Mía. Sí, se ve. Quiero ver, falta Nicolás, no, están Yo los dos estoy. Nicos, falta Migue, que creo que está con la Nati, Sí, dijo. están abajo. Sí, estoy acá. Listo. Estaría bueno, yo sé que por ahí es más engorroso, pero estaría bueno que se conecte cada uno en forma particular, porque yo saco así la asistencia. Digamos, hago un print de pantalla y así va. Y si están de a dos. Bueno, estamos todos. Ay, no, me falta mandar a los de año previo. Bueno, vos decime, Flor, y yo la. Dale nomás. Bueno, ¿me escuchan por acá o me escuchan por acá? Hola. No sé, por cualquier lado, pero dale. Aunque me siento más lindo con esto. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es de ictericia. Abordaje del paciente histérico desde las imágenes. Es un tema largo, complejo, con millones de clasificaciones y clasificaciones clínicas, clasificaciones histopatológicas y clasificaciones imagenológicas. La que vamos a tomar nosotros va a ser la que nos sirve a nosotros para poder guiarnos y poder llegar y aportarle al médico que solicita el estudio una presentación diagnóstica realmente de lo que queremos, de lo que quieren obtener, en realidad, lo que le podemos aportar nosotros. El objetivo de esta presentación, vamos a conocer el rol del radiólogo en el manejo de la ictericia, qué diagnóstico puede aportar y qué no, conocer los métodos imagenológicos disponibles que hay para el manejo de la ictericia, ¿no? Los de primera línea y segunda línea, y cuáles son los métodos que lo limitan a cada uno y cómo pedir y qué pedir cada uno, y qué sugerirle al médico que solicita el estudio si no encontramos lo que están buscando en los métodos de primera línea. Y luego vamos a ver algo de los hallazgos imagenológicos de las principales patologías más frecuentes de la ictericia. Como le repetía, el capítulo de ictericia es así. Tiene millones de patologías y el enfoque que yo le quise dar a esta presentación fue más en el sentido de cuál es el manejo que nosotros debemos darle como futuros imagenólogos a la ictericia en sí, porque cada tema es un capítulo muy grande, no vamos a llegar con el tiempo y no se va a aprovechar. Le vamos a sacar más frutos a esto, a ver cómo manejamos el paciente ictérico, que en sí las millones de patologías. ¿Cuál es el rol del radiólogo en la ictericia? ¿Cómo? Hola. Nada, Leo, seguí. Pensé que me habían preguntado algo. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros o qué podemos aportar nosotros? Frente a un paciente con ictericia, el radiólogo va a aportarle, le va a confirmar al médico si hay dilatación de la vía biliar, vamos a determinar si hay alguna obstrucción y a qué nivel está, y si esa obstrucción es extrínseca o intrínseca de la vía biliar, a través de los diferentes métodos, y aproximar a un diagnóstico de afectación de los órganos implicados en el cuadro ictérico. Por ejemplo, en la tomografía, que vamos a hablar de si hay un aumento de la densidad o no en la parte hepática. Y si hay alguna masa, caracterizarla y buscar si hay invasión local o propagación a nivel distal. Bueno, para empezar un poquitito vamos a dar la definición de ictericia simple, clásica, que conocemos todos, que se define la ictericia como la coloración amarillenta de la esclera, la mucosa y la piel, ¿no? Causada por el aumento de la bilirrubina en sangre, normalmente de 2,5 a 3 miligramos por decilitro. No me puse a ahondar en el tema del laboratorio, porque calculo que todo el mundo conoce la directa, la indirecta, y cuáles son los patrones de colestasis en sí. Bueno, la clasificación de la ictericia clínica, la clasificación de la ictericia clínica siempre fue la típica que conocemos todos, que están en todos los libros, de que hablan de que es ictericia prehepática,
ictericia hepática e ictericia poshepática. Esa clasificación deja de lado, y no nos podemos meter mucho los radiólogos, porque no tenemos cómo ir en búsqueda de esa patología en realidad. Por eso esta clasificación que les traigo acá es la clasificación de la ictericia en sí. Tenemos la ictericia, que la primera, que es la ineficiencia de la eritroproyectina y procesos hemolíticos, vendría a ser en concordancia con la ictericia prehepática, que mucho nosotros no podemos aportar, pero con diagnósticos de negatividad en obstructiva e intrahepática pueden llegar al médico a ayudarlo a dirigirse a otra clase de ictericia que no sean la hepática y la poshepática. Las ictericias intrahepáticas y las ictericias poshepáticas, ¿no? o extrahepáticas, que son las ictericias obstructivas. ¿Se entiende o hablé muy rápido y me trabé la lengua? ¿Entendieron esa parte? Se entiende, Leo. ¿Cómo? Se entiende. Bien. A lo que nosotros los atañe en este momento, vamos a ver lo que son las ictericias obstructivas o extrahepáticas. Esas ictericias... No. Hay un error de concepto. Dime. Es ictericia No le escucho nada. obstructiva o extrahepática. Claro, eso dije. Pero porque no es lo mismo. La ictericia obstructiva o extrahepática. Si yo tengo un tumor, o sea, ahí tenés que aclarar bien, porque estás mezclando. O sea, yo puedo tener una patología porque ¿cómo se diferencia lo intrahepático y lo extrahepático? A ver, te hago esa pregunta. Lo intrahepático de acuerdo al nivel de la vía biliar. Sí. Entonces yo puedo tener una ictericia obstructiva por afectación. No le escucho bien, pero calculo que me preguntó si por afectación hepática en sí. Sí, se puede tener una obstructiva por afectación hepática. Entonces, mi pregunta ¿es obstructiva? ¿Es lo mismo que extrahepático? No. Ahí sí. Hepática. Entonces tenés que diferenciarla. La ictericia se clasifica en obstructiva o no obstructiva. ¿Por qué? ¿Cómo la clasificas así? ¿Cómo haces el diagnóstico de una ictericia obstructiva o no obstructiva? Clínicamente. No le entendí la pregunta. Espera que no me saco el barbijo. Yo creo que en el cuadro, en realidad, lo que debería estar diferenciado es la ictericia intrahepática de la poshepática, porque obstructiva está mal, puede ser claro. Intrahepática también. Claro, entonces mi pregunta es, Lean, voy a abrir la puerta porque la escucho mejor por la puerta. Mi pregunta es, ¿cuándo es una ictericia obstructiva y cuándo es no obstructiva? ¿Cómo diagnosticás clínicamente una ictericia obstructiva o no obstructiva? Porque los pedidos médicos suelen venir ictericia obstructiva, ictericia no obstructiva. ¿Y cómo sabe un médico que tiene una ictericia obstructiva o no obstructiva sin tener un método de imagen? O sea, clínicamente, ¿cómo la diferencias? Por las enzimas hepáticas, por las enzimas de colestasis. No. Bilirrubina directamente. Claro. Es fundamental eso. Porque justamente eso te va a ayudar. O sea, es el dosaje de bilirrubina. Las enzimas pueden estar afectadas o no. Y puede tener una esteatosis hepática y puede tener enzimas aumentadas y no tener ictericia. O sea, es muy importante eso, en la bilirrubina, ¿no? Eso se va a hacer el diagnóstico y te va a orientar a ver de dónde está y si es obstructiva o no obstructiva, incluso para un imagenólogo. Porque yo puedo tener una colangitis, por ejemplo, y voy a tener ictericia. Tal cual. O puedo tener otra causa. O sea que todo lo que vos dijiste antes sí que es importante. La clínica va siempre de la mano de las imágenes. Y uno tiene que conocer, saber lo que está buscando para entender lo que encuentra. Eso siempre les digo. Entonces ahí hay que saber si yo tengo ictericia obstructiva o no obstructiva. Entonces el cuadro eso
son todas las causas intrahepáticas, causas prehepáticas, causas de ictericia obstructiva, de poshepática, dijiste vos, o sea, poshepática, pero no puede ser obstructiva o no. Entonces vos podés decir, ay, si yo tengo un chico que como vino recién una enferocitosis, ya sé que le tengo que buscar, ¿estamos? Y puede venir con o puede venir con un aumento de tamaño del hígado, y entonces vos tenés que saber si es bilirrubina o no. Bueno, seguilo. Le escuché la mitad, Doc, porque se me corta, la estoy tratando de escuchar por atrás de la pared. Voy a sacarme esto. Bueno, sí, hay las clasificaciones que hay en todos lados te marean mucho en realidad. Bueno, hablando de las ictericias obstructivas, de la vía biliar en sí, hepática o extrahepática, las que yo quería destacar en realidad, las que nosotros como imagenólogos le vamos a dar mayor, fundamental la imagen en el momento del manejo de esa patología. Entonces quería diferenciarla de lo que son las obstrucciones intraluminales y las obstrucciones extraluminales. Las patologías más frecuentes en estos dos casos, en la intraluminal como en la extraluminal, son las que están ahí en el cuadrito. La BD principal es la coledocolitiasis, después tenemos las estenosis postquirúrgicas, que en realidad en orden de frecuencia, lo que había en un artículo en orden de frecuencia decían que era la estenosis postquirúrgica estaba por arriba de la coledocolitiasis. Bueno, la colangitis esclerosante primaria, y de las causas malignas, la BD, el colangiocarcinoma. Y de las extraluminales, el síndrome de Mirici, la colangiopatía portal, los pseudoquistes pancreáticos y la disfunción del esfínter de Oddi, pero no es mucho, no había mucho que decir de eso tampoco. Y la etiología maligna, el adenocarcinoma de páncreas, el adenocarcinoma ocular y la adenoplasia duodenal. Esas son las más importantes de que nosotros debemos conocer, con todo lo que explicó la doctora, con el tema del laboratorio, con el tema de la clínica, para poder hacer un buen diagnóstico. Bueno, como vamos a empezar con la primera, con la BD principal, que es la coledocolitiasis, en ecografía. ¿Alguien quiere describir esa? La puse fácil como se nota, ¿no? ¿O quieren que se la describa yo? No, describe otro. A ver. Nico Amaya. Está re fácil. No, Nico Márquez, dale. Sí. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Sí, se sí. escucha bien. Bueno, es una imagen de ecografía donde se observa el colédoco de forma longitudinal y en su interior se ve una imagen ecogénica que está impactando en la luz. Se ve por detrás una sombra anecoica y bueno, eso es lo que veo. ¿Y esto, Nico, qué es todo esto que está acá? ¿Me ves el mouse? Sí, sí, te veo. ¿Qué es esto? ¿Por qué te diste cuenta que es el colédoco? Porque yo puse que una coledocolitiasis, está bien. Pero bueno, si no hubieras puesto el título ahí. Creo que quiere preguntar qué otras estructuras anatómicas hay ahí, Nico. ¿Qué otras cosas se pueden ver? La vena porta y ¿Cuáles son esas que están ahí, las que vos estás diciendo? Bueno, se lo digo yo, acá estamos con el hilo hepático, por eso en realidad vamos a estar con la arteria hepática, la vena, y acá tenemos la vena cava. Ahí justo en el hilo hepático, ahí nos vamos a dar cuenta que está en el colédoco, si no sabemos que es una coledocolitiasis en realidad. Bueno, ¿qué es lo que hay que saber de la coledocolitiasis en realidad? La ecografía es el método estándar para empezar a estudiar un paciente ictérico con alta sospecha
de presentar litiasis en el colédoco o una litiasis obstructiva. ¿Cómo lo sospecha el médico? ¿Cómo lo vamos a sospechar nosotros? Confirmar en el consultorio es sabiendo si tiene algún antecedente de litos biliares o si ha tenido, en realidad, alguna cirugía previa, reciente o el antecedente de cirugía. En la ecografía, en realidad, hay signos que tenemos que ver y que nos van a ayudar mucho. Y acá hay otras imágenes para describir, si quieren, miren, que les puse, que están buenas porque son signos que nos van a ayudar a ver el nivel de obstrucción de la vía biliar, en realidad. ¿Alguien la quiere describir o se los digo yo? A ver, ayer describí qué ves. O Nico Amaya, cualquiera de los dos. Que están juntos. Bueno, en los cortes, en las imágenes ecográficas se ve una dilatación de la vía biliar intrahepática que se puede apreciar con el signo de la escopeta o del doble calibre, porque el conducto se dilata, que normalmente no lo vemos, y al dilatar se ve como dos conductos juntos, y ese es el signo de la escopeta. Perfecto. Y bueno, en la imagen de arriba de eso también, lo mismo. Este está más tortuoso, estos, sí, está bien que el signo de la escopeta, tenía otro signo, yo la quise poner como el otro signo en realidad. Bueno, y abajo, ¿Qué signo? el signo de la cabeza de Medusa, no de la parte portal, digo de la parte abdominal, sino que el signo de la Medusa, que es donde casi toda la vía biliar está un poquito dilatada, no como en este caso en particular que se alcanza a ver únicamente los dos, la vena y la vía biliar. Son indiferentes, podés verlo completamente o no podés verlo completamente. Bueno, está perfecto. Bueno, y el hidrovesicular, que cuando hay una sospecha de un lito, y nosotros lo podemos ver, o viendo estos signos indirectamente, podemos llegar a sospechar o inferir en realidad a qué nivel puede llegar a estar la obstrucción del colédoco. Si es un nivel bastante distal, que ya me compromete lo que es el colédoco en realidad, puedo llegar a tener toda la extasia hacia para arriba, teniendo implicado el signo de la escopeta y el signo de la medusa ya con toda la vía biliar. Y si es el colédoco distal, voy a tener también lo que es la distensión de la vesícula. En cambio, si tenemos el lito enclavado en el hepático común, por ejemplo, la vesícula no la voy a tener de esa forma y puedo llegar a tener cualquiera de los otros dos signos. Bueno, eso era en realidad lo que quería explicarle. La dilatación de la vía intrahepática, en realidad se toma a partir de 2 milímetros, ya se puede llegar a estar hablando de la dilatación de la vía intrahepática. El hidrovesicular, el eje longitudinal tiene que superar los 8 y el eje transversal tiene que superar los 4 milímetros. Sí, milímetros. Y bueno, nada más, el signo de la medusa exactamente igual. Bueno, cuando la ecografía es bastante sensible, es el gol estándar para localizar litiasis, pero en algunos momentos no vamos a poder localizar ninguna litiasis porque tengo o mucho aire intestinal o algo, y nosotros tenemos una sospecha grande de tener un litos biliar. Nosotros vamos a sugerirle que no podemos descartar litiasis, pero le sugerimos un estudio complementario que es la colangioresonancia. A eso quería llegar. Este estudio en sí tiene una alta sensibilidad para detectar los litos biliares, pero tiene una baja sensibilidad para detectar otras patologías que están alrededor de la vía biliar. Hablo de la secuencia de colangioresonancia, ¿no? ¿Alguien quiere describirla rápido o se las cuento? Ahí describo yo. Dale. Bueno, es una colangioresonancia, cortes coronales,
que está hecha una reconstrucción a lo largo de todo el colédoco, por eso se ve así bien tubular. La colangioresonancia es un T2 pesado, y dentro de lo que es el colédoco, que se ve bien hiperintenso, no sé si se lo querés marcar a los chicos, para los chicos más chicos. Bueno, ahí vemos algunas imágenes que son bien hipointensas, esas, y de la otra imagen hay dos que corresponden a litiasis dentro del colédoco. En esa foto donde estás marcando vos, al costado se puede ver parte de la vesícula, en un corte, el que la está agarrando media transversal, un poquito oblicua. No se puede ver, se ve de paredes finas, no se ve litiasis. En el hígado, la vía intrahepática, biliar intrahepática, no se ve dilatada por estas imágenes. Bueno, tenemos la imagen de la izquierda, es una colangioresonancia. Bueno. Para que se vea algo más volvé atrás. Hay algo importante que se ve en la de la derecha. Cómo baja el colédoco y llega al intestino. Al duodeno, sí. Y el cálculo está justo ahí en la ampolla. Exactamente. Ese es un T2, no es una colangioresonancia. El siguiente es colangioresonancia. La otra es la colangioresonancia. Claro. Sí, esto es T2. Bueno. Bueno, nada más de esto. Fran, ya que hablaste, esta. Bueno, estas sí son dos colangioresonancias. En la izquierda tenés la reconstrucción en MIP, que se ve dilatación de la vía biliar extrahepática y el cálculo ahí previo a la desembocadura en la porción inferior. Y en la imagen de la derecha se ven como 4 imágenes hipointensas, que bueno, así son como se ven las imágenes litiásicas. También con dilatación de la vía extrahepática, y en ambas puede ser también mínima dilatación intrahepática, pero bueno, no tan prominente. Tal cual. Bueno, en fin, lo que yo quería comentarles en realidad es que nosotros como especialistas en diagnóstico por imágenes, luego de hacer el interrogatorio del paciente, ver qué clase de ictericia tiene, y si no encontramos nada a nivel del colédoco, tenemos una alta sospecha de que puede llegar a ser un lito, el otro paso, el segundo paso a seguir, el de segunda línea, vendría a ser la colangioresonancia, que tiene exactamente la misma sensibilidad como una RCP, pero más allá de los costes que sean, es menos invasiva. Así que ese vendría a ser un algoritmo para seguir si sospechamos que es algo lítico, si es algo litiásico en realidad. Si pensamos que puede llegar a ser una patología, un neo, directamente pedimos una tomografía. Bueno, otra de las patologías importantes que hay que ver es el síndrome de Mirici. ¿Hola? Sí, se escucha. No, pensé que no le escuché. La doctora Soto está hablando aquí, pensé que hablaba por acá. Bueno, otro síndrome que hay que saber reconocer, ya sea a nivel ecográfico, a nivel de resonancia, a nivel de tomografía, es el síndrome de Mirici. Justamente hoy estaba hablando con Miguel cuando lo encontré en el sucuchito de este síndrome, y que el síndrome de Mirici, ¿qué es en realidad? Es la impactación del lito en el cuello vesicular, entrando al cístico, donde comprime lo que es el conducto hepático común. Esta compresión extrínseca del conducto hepático común me produce en realidad la colestasis esta, donde me produce el síndrome ictérico en el paciente. ¿Qué es lo que vamos a observar nosotros? ¿Qué vamos a observar nosotros acá? Vamos a observar que en el bacinete nos vamos a encontrar con el lito comprimiendo la vía biliar, en realidad la vía biliar extrahepática. ¿Se alcanza a ver? Sí. O no se ve bien. Ahí está con la flechita en realidad. Dejé esta fotografía porque está bien explicada ahí. Con la flechita. Acá está el lito, los conductos biliares. Y está de este lado, la piedrita en el cuello de la vesícula, obstruyendo los conductos biliares en realidad.
¿Alguien quiere describirle algo o está bien descrito ya? Bueno, sigo. Voy a hacer como hace el de las clases del Cuco. Cuando no hablan, sigue. Déjame ver qué tengo después. Tam. Bueno, algo que le quería responder a Miguel que me había preguntado era si el tumor de Klatsky se podía, si esto podría llegar a ser también tipo un tumor de Klatsky. Y no, esto es únicamente cuando aprieta el lito, pasa esto, realmente ahí en la bifurcación de los hepáticos en realidad. Y lo que se llama el tumor de Klatsky en realidad, que es el más representativo del colangiocarcinoma, que ya vamos a hablar en un ratito, significa eso que está en la bifurcación de la vía biliar. Eso significa, Miguel, porque no me acuerdo si te pude responder hoy. Bueno, Sí, bueno, sí, sigue, sí. ¿Cómo? Dale. Sigue, Lean, sí. Sigo. Bueno, otra de las cosas que tenemos que ver son las colangitis con estrechamiento segmentario y dilatación del conducto. En realidad las colangitis, ¿no? Acá se alcanza a ver lo que es la vía biliar dilatada, está un poquito dilatada que la vía biliar, y con engrosamiento de la pared. Esto nos vamos a dar cuenta ecográficamente donde la dilatación de la vía biliar, que eso era importante, que estaba arriba de los 2 milímetros, y podría ser también que si no tenía ese porcentaje o un poquito más, tenía que pasar el 40% del calibre de la vena subyacente. Eso para saber que estamos hablando de la dilatación de la vía biliar intrahepática. También lo que nos ayuda muchísimo a nosotros reconocer la dilatación es que empieza a haber una sombra acústica, un refuerzo de los conductos biliares. Y lo que nos hablan acá, no sé si se alcanza a ver el engrosamiento que tienen. Chicos, ¿lo ven? A los chicos. Sí, sí se ve. Acá se ve el engrosamiento de toda la vía biliar. Bueno, esto nos habla de una colangitis en realidad. Acá tenemos de nuevo lo que es el ilio, la arteria hepática, bueno, la vena. Espérate que me perdí. Ahí está, sí, esto yo quería hablar de colangitis. Bueno, ¿alguien quiere escribir algo o pasamos? Bueno. Acá estamos de nuevo, acá se ve mucho mejor recién. Muchísimo, muchísimo mejor el engrosamiento de las paredes. Esto es lo más importante que reconocer. Ecográficamente se puede reconocer bien, a excepción que sea un paciente obeso. Y le tenemos que informar al médico que se ve el engrosamiento de la vía biliar intrahepática para que podamos inferir en realidad el diagnóstico de colangitis, ¿no? Bueno, esto es lo que yo le decía al Miguel recién. El tumor de Klatskin, en realidad, se lo llama a cualquier clase de tumor, ya sea cualquier tumor que me comprima la bifurcación de lo que es el conducto biliar, ¿no? Al llegar del conducto biliar común. Eso me va a producir una dilatación intrahepática. De esta forma vamos a tener como la vía en forma serpenteante, todo lo que le expliqué recién, más de 2 milímetros, el refuerzo posterior, el refuerzo posterior también va a estar aumentado. Igual acá la gran diferencia, ¿cuál es? ¿Cómo va a estar la vía biliar extrahepática? La vía biliar extrahepática va a estar sin dilatación. Claro, normal. Entonces, cuando la vía biliar intrahepática está dilatada y la extrahepática está normal, digamos, ahí es donde surge este diagnóstico. Exactamente. Y ahí lo que nosotros tenemos que inferirle, no pedirle una colangioresonancia o una resonancia así. Una resonancia sí podría ser, pero no una colangioresonancia, sino que ya sugerirle al médico que le pida una TC,
donde se puede ver un poquitito más. Pero ecográficamente se puede hacer el diagnóstico, se ve que la vía intrahepática está dilatada y la extrahepática no está dilatada. La pregunta que nos pueden llegar a surgir a nosotros si es algún lito que está comprimiendo, pero si no vemos ninguna compresión, podemos llegar a sospechar de que está de un tumor de Klatskin, en realidad, que el representante mayor es el colangiocarcinoma. ¿Alguien quiere describir esto? No. ¿Sigo? Pero es lo que dijiste recién. Tal cual, es verdad. Bueno, esto es exactamente lo mismo, vemos el hilio hepático, vemos la dilatación de los conductos biliares intrahepáticos, vemos el aumento de 2 milímetros, vemos el refuerzo posterior, todos los signos ecográficos donde nosotros nos llevan a pensar y a deducir que tenemos una dilatación de la vía intrahepática, y no tengo la imagen de este paciente para ver que no tiene dilatada la vía extrahepática. Bueno. Pero ahí se ve, Lean, ahí se ve está la porta, la arteria hepática, no, más arriba. Esa es la porta, ese es el colédoco. Arriba de la arteria hepática está el colédoco. Tal cual, pero no sé, no le puedo medir. No, está medido, eso sí. Tal cual, por eso. Bueno, luego iba a hacer un salpiqué de las patologías más importantes con signos ecográficos y tomográficos para ver. Me gustaría poder hablar. Leandro, hola, Dime. ¿me escuchan? No, Sí. lo que te quiero decir que una de las cosas que uno sospecha con la Sí. ecografía es, hay una disociación porque justamente vos ves el colédoco normal y la vía biliar intrahepática muy aumentada. Entonces uno tiene que sospechar que la obstrucción está seguramente ahí a ese nivel. Tal Es cual. muy raro y son excepcionalmente que una litiasis ascienda por la vía biliar y se vaya ahí. Hemos visto casos y hemos visto muchos casos, pero son excepcionales. Además siempre hay que buscar la vesícula, ¿no? Porque eso va asociado a una a litiasis vesicular, pero uno tiene que sospechar siempre, aunque tenga dilatada la vía biliar, no decir, está dilatado el colédoco, no, buscar el colédoco, si el colédoco es normal. En realidad esto no es colédoco, es hepático común. Estoy en el ilio, muy en el ilio metido. Entonces, si yo tengo el hepático común una parte, o el hepatocolédoco, porque ya ahí es la unión del hepático y ya casi colédoco, o colédoco un pedacito, normal, hay que sospechar que la lesión está ahí. O sea que por lo menos sugerirle hacer un estudio, decirle, es llamativo, con una importante dilatación de los dos hepáticos y de la vía biliar más pequeña, que tenga un colédoco o un hepático normal, ¿no? Eso Perfecto. solo. Listo. Perfecto. Voy bien, chicos, ¿se entiende? Acuérdense que yo tengo todo ese pánico escénico que tiemblo y me olvido de las cosas. Mentiroso, no tenés pánico No se nota escénico. nada, así que dale. Lo que hace, agarraste la guitarra, chicos, ¿se entiende el señor maestro Ciruelo? No, nada. Dale, dale. Bueno, espérate que quería hablar, me quiero ir un poquitito Pero te más. fuiste al comienzo. Sí, por eso. Acá en describir los hallazgos vamos a ver las principales patologías más frecuentes de lo que genera ictericia. Y me quería ir acá para hablar de las ictericias intrahepáticas, me quería ir un poquito a la parte de las hepatitis, a la parte de la cirrosis hepática, cómo ver y tratar de mostrarle o dar un informe correcto al médico que nos solicitó el estudio por algo de ictericia. Entonces, esto es lo que sigue ahora acá, que en realidad, dame 2 minutitos, que en realidad yo me equivoqué, primero quería poner esta parte primero, que era el de las hepatitis agudas. Bueno, ya está el título, está todo ahí. Pero bueno, lo importante de un paciente que me llega ictérico con una elevación de las enzimas, de la bilirrubina, donde nosotros podemos llegar a sospechar que es algo intrahepático, lo primero que vamos a pensar es que puede llegar a ser una hepatitis. Está cursando con una hepatitis o con sospecha de hepatitis, que te piden los médicos que le hagan una ecografía para evaluar el hígado ese cómo está. ¿Cuáles son los signos ecográficos que nosotros debemos ver en el momento de evaluar la hepatitis? Vamos a encontrarlo con una esplenomegalia, que esa la podemos ver. Vamos a encontrar como si el hígado tuviese
no quiero decirlo así, pero como si le digo que se dice gordito. Hepatomegalia. Una hepatomegalia. ¿Qué dije yo? Es pleno. Perdón. Vamos a encantar con una... También puede llegar a tener esplenomegalia, pero no es tan frecuente. Pero una hepatomegalia, un agrandamiento del hígado, vamos a tener los bordes lobulosos, pero no ese borde irregular que ya tiene la hepatopatía crónica en realidad. Unas pequeñas irregularidades que no encontré yo como para ver. Perdón, ¿cuánto mide? ¿Cuáles son los parámetros para establecer la hepatomegalia? La hepatomegalia tiene... No lo digas vos. A ver, Fran. En la línea medio clavicular mayor a 15,5 centímetros y bueno, también se puede ver en el lóbulo izquierdo que sobrepase hacia el hipocondrio izquierdo, ¿no? Sí. ¿Y la esplenomegalia, Nico? Amaya. Más de 130 milímetros por... Hasta 130, sí. 130. Bueno, sí. Qué inteligente que son mis compañeros, impresionante. Bueno, Y si estás hablando de hepatomegalia y esplenomegalia, por lo menos sepamos de qué hablamos. la idea está perfecta. Dale. Bueno, y acá hay algo donde me acuerdo que la doctora Sop me tuvo zumbando un día con las imágenes que se veían en el hígado, que son estas imágenes restringentes, bien hiperecoicas, que tienen como una colita de cometa por detrás. No sé si se alcanza a ver a la imagen de la derecha, tampoco es muy linda la imagen, pero se alcanza a ver esos puntos hiperecogénicos, ¿no? Con algún refuerzo posterior. La de la izquierda. Con esta escribo, sí, la de la izquierda de la pantalla, exactamente. Ah, La de sí, la se izquierda de ve. la pantalla. Bueno, esos son algunos puntitos hiperecogénicos cuando se puede llegar a observar en la hepatitis. La hepatitis biliar puede darte un estudio completamente negativo en ecografía, como puede darte estos signos que yo que le estoy diciendo en este momento. El aumento hepático, la hepatomegalia, y puede llegar a tener acumulación de líquido perivesicular y periconductos biliares en realidad también. Ese líquido mínimo periconducto biliar es lo que me dan estos signitos de acá de los ecos, esos hiperecogénicos. Eso hay que prestarle atención a eso. Y podemos llegar a tener líquido conductos biliares, hepáticos e intrahepáticos, y podemos llegar a tener lo que son el aumento de la pared de la vesícula con un poquito de líquido. Esos son en sí los signos ecográficos más importantes en la hepatitis, en realidad, en la hepatitis aguda. En la hepatitis crónica ya vamos a estar hablando de otros signos que son ya los signos de una hepatopatía crónica. Sí, son muy sutiles. Son muy sutiles. En la hepatitis normalmente los hallazgos ecográficos son un hígado normal. Tiene que estar como muy florido el cuadro para que puedan llegar a aparecer estos signos en la ecografía. Y ahora sí me voy a esta parte de acá, que esta ecografía me muestra de una patopatía crónica. ¿Por qué? Porque los signos lo que vamos a ver van a ser... Ahora, a ver, Ayelén, ¿qué ves en la hepatopatía crónica? Bueno, se pueden ver los bordes del hígado de aspecto irregular, no son bien lisos. Después la ecogenicidad del hígado es como micronodular, no es tan homogénea. Si tomamos las medidas del hígado, generalmente va a ser un hígado disminuido de tamaño y puede estar acompañado de otros signos de hipertensión portal. ¿Cómo ser? Aumento del diámetro de la vena porta. El paciente puede venir con una insuficiencia cardíaca derecha, puede tener vascularización venosa colateral, con el signo de la medusa en el ombligo, que puede ser Bien. visible. ¿Y esto qué más tiene? ¿Qué más se ve acá en esta imagen? Podemos ver, hay un poquito de líquido perihepático.
O sea, asitis. fina lámina. Sí, habría que ver bien la cantidad en total en la cavidad Claro. abdominal para ver si es asitis o no. Bueno, y se ve la vía biliar intrahepática que no me parece muy dilatada, no sé si esto Bueno, pero con está este bien. hígado, con ese borde así bastante lobulado, aspecto grosero, seguramente debe tener asitis. O sea, habla de una hepatopatía crónica. Obviamente que hay que ver el Sí, contexto clínico, laboratorio y todo. Bueno, Lea, Bueno, pero tal cual lo describieron perfecto. Perfecto lo describieron de la qué forma. bueno. Impresionante, impresionante, se entiende. Eso es lo que yo quería mostrarle de la parte ecográfica de alguna hepatopatía crónica, cuáles son los signos que nosotros debemos buscar en la hepatopatía crónica. También tenemos que ver el lóbulo, el caudado. Tenemos que ver el caudado porque a veces lo primero que aparece es un aumento del lóbulo caudado con relaciones a los otros segmentos, ¿no? ¿Esta alguien la quiere describir? Que en realidad es casi lo mismo, pero en tomografía. Sí, a ver, Fran, describíla. Bueno, vemos lo mismo que hace un rato, los contornos del hígado irregulares. Otro signo de hipertensión portal que se ve acá es la esplenomegalia. Si querés andar marcándole a los chicos. Y bueno, no mucho más. La densidad del hígado es heterogénea. Este es un estudio sin contraste, con contraste oral, sin contraste endovenoso. Fíjense la diferencia con la eco, porque si bien la eco se ve disminuido el tamaño del hígado, en esta tomografía el hígado está aumentado. Podemos tener una etapa donde se puede haber Claro, hay aumentado. diferentes etapas. Posteriormente se empieza a disminuir el tamaño del lóbulo derecho y puede aumentar el izquierdo, y en la etapa final ya está globalmente disminuido de tamaño. Tal Claro, cual. aquí se nota más como el aspecto granulomatoso, ese aspecto grosero del parénquima hepático. Perfecto, Fran. Y ya que estás, esta podés. Dale, la Bueno, esta es rezo. una resonancia, es un T1, y es el mismo paciente, me parece, porque tiene el vaso del mismo tamaño y las mismas características en el hígado, que no está tan disminuido de tamaño, pero sí se notan los contornos bien irregulares y ese aspecto pseudonodular, Tal cual. heterogéneo del parénquima. Exactamente lo mismo. Bueno, tenemos los tres métodos en realidad como para ver cómo se comporta la hepatopatía crónica y cuáles son los signos que debemos buscar. El que realmente el hilo conductor es la irregularidad en todos los bordes, ya sea en ecografía, ya sea en tomografía o en resonancia. La irregularidad del borde del hígado ya me podría estar hablando de que el hígado ya estaría empezando un proceso de hepatopatía crónica. Bueno, esto es lo que hablamos recién. Bueno, acá está cómo tomábamos las medidas del hígado para ver si tenía hepatomegalia, que yo le dijo al Nico. Y bueno, no, tampoco voy a ahondar mucho en pancreatitis, porque ya lo hemos visto y son temas que son bastante, igual que todos los temas que hablamos recién, son todos temas, capítulos grandes, que se puede hablar muchísimo de cada capítulo. Y nada, bueno, la pancreatitis es Sí, pero importante. ya la vimos en la clase pasada. Exactamente, la pancreatitis ya la vimos en la clase pasada y es un capítulo grande que hay que saber. Lo único que quería decirle, hacer referencia de la hepatitis, era de que la hepatitis aguda, como la hepatitis crónica en realidad, Pancreatitis. ¿cómo? Pancreatitis. ¿Y qué dije yo? Hepatitis. Bueno, perdón. Ay, digo, ¿querés hablar de la hepatitis o de la pancreatitis? No, de la pancreatitis, son todas titis, así que me equivoqué. Todo lo que son las pancreatitis, las colecciones que producen, los pseudoquistes que producen, pueden llegar a producir compresión de la vía biliar, y esta compresión que se produce puede llegar a pasar, aparece la colestasis, y puede ser el primer signo que me aparezca de algún tumor hepático, de algún tumor pancreático, o de un mismo proceso inflamatorio, como es el caso de la pancreatitis crónica. Otra de lo que produce la pancreatitis crónica, es importante saber que produce daño en la vía biliar, produciendo las estenosis en sí, por los mismos procesos crónicos que me produce la pancreatitis en realidad.
Bueno, en realidad todo lo que lleva es a hablar a montones de patologías que me producen daño a nivel de la vía biliar, o compresión, o otras clases, por ejemplo esta, que tampoco voy a explayarme mucho, que son los quistes del colédoco, que en realidad también es un capítulo inmenso, un capítulo grande, donde se le dice quiste porque tiene forma de quiste, pero en realidad son dilataciones saculares o dilataciones quísticas de cualquiera de la parte de la vía biliar, tienen clasificaciones propias. En esta clasificación es la famosa enfermedad, la enfermedad de Caroli. Tenemos un montón de patologías donde llegan que cualquier instrumento que me produzca compresión en la vía biliar extrahepática me va a aumentar la colestasis y me va a aumentar las enzimas hepáticas, me va a producir las enzimas, digo, la bilirrubina, y me va a producir lo que es la ictericia a nivel clínico y analítico también. Déjame ver. Bueno, como para finalizar y cerrar, cuando nosotros tenemos un paciente que viene con ictericia, con dolor no, con el código biliar, lo primero que le hacemos nosotros... Leo, volvé al anterior. ¿Qué tipos de quiste de colédoco conoces? Clasificación de quiste de colédoco. Sí, hay mucho, Doc, no la leía esa completamente. Leía así, había 1, 2, 3, 4, 5, y la 5, 6 era la de Caroli, la que había directamente la dilatación de la pequeña vía biliar intrahepática. Pero esta imagen, ¿qué tipo de colédoco es? Eso es muy importante. ¿Quién sabe de los residentes la clasificación que se usa de quiste de colédoco? Está acá abajo el tipo 4B. De los residentes, ¿quién sabe la clasificación de quiste de colédoco? Bueno, para la próxima clase tienen que saber todo. Lo bueno es, digo, porque si no termina siendo una clase, Leo, la idea de las clases es que estudien y entiendan el concepto, porque si no es como que agarramos imágenes y ponemos a ver, bueno, porque está obstruida la vía biliar, puede ser externa, puede ser extrínseca o intrínseca, esto está comprimiendo, pero hablemos con fundamento y hablemos con, digamos, entonces, lo más importante es que diga, bueno, quiste de colédoco, ¿qué es el quiste de colédoco? ¿En qué época se diagnostica más? ¿En qué edad? ¿Cuáles pueden ser? Si en este caso es un hallazgo, porque la edad de quiste de colédoco normalmente es en la primera infancia, lo más frecuentemente. Entonces vos tenés la primera forma, fusiforme, después tenemos la forma quística o diverticular, la cabeza de cobra, bueno, y cada una tiene una clasificación y los grados. Digo porque eso aporta para tus compañeros y para el resto también. Ya que vamos a hablar de todas las patologías, como vos lo enfocaste. Es que yo lo enfoqué de otro lado, lo enfoqué como el abordaje en realidad, como para estudiar cuáles son los métodos que más se utilizan y qué deberíamos hacer en cada caso. Claro. Si yo me pongo en patología, iba a ser grandísimo. Pero en realidad, digo, ya que te metiste en esto, porque no vamos a hablar de las clasificaciones anatomopatológicas del páncreas, pero capacitación, una cosa que lo veas, porque ya hablaste de la vía biliar, entonces sí, bueno, patología de la vía biliar, tumores de la vía biliar, mostrar algunos ejemplos. No vamos a hablar de la anatomía patológica del rabdomiosarcoma de la vía biliar. Si vamos a hablar de esta anomalía congénita, por lo menos de decir, bueno, es una anomalía congénita que se puede detectar más tarde en el adulto, mostremos un ejemplo, pero si no termina siendo muy liviano todo, ¿no? Digamos, podés hacer estudiarlo, pero para aprender también, ¿no? Esa es la idea. Sí. Yo no tengo, a mí me gustaría seguir explorando estos temas porque me encantaron, ¿no? Y es un capítulo, cada cosa que estoy diciendo es un capítulo entero que tiene signos en todos los métodos, la clasificación, tiene un montón de cosas, pero no podía meterla todas juntas dos. Después van a tener tumores de hígado, después van a tener un capítulo de tumores de páncreas. Pero si vos la oportunidad de tener quiste de colédoco,
¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, uno Bien, tiene que claro. saber y al leer te das cuenta qué es lo importante que no lo vas a ver en otro tema. Bien. Si yo Eso no lo percaté, sinceramente. ilíaca derecha, como hablamos, hay cosas que son puntuales que no lo vas a ver en otro tema, pero hay otras cosas que sí se van a repetir. Entonces, si yo veo, qué sé yo, una ruptura de quiste o un embarazo ectópico, cuando yo vea complicaciones del primer trimestre, lo voy a volver a ver. Entonces es muy, digo, para todo el mundo. Esto va Leo va para todos, pero ya que puso quiste de colédoco, me parecía importante decirles eso. Nosotros vamos a ver tumores de la cabeza y páncreas como causa de ictericia. Vamos a ver tumores hepáticos. Vamos a ver, qué sé yo, anomalía de la vía biliar congénita. Todo eso no sé si va a haber otra cosa, porque no vamos a tener patologías congénitas, ¿no? Porque si no, bueno, también podríamos hablar, si quieren, damos un capítulo de ictericia neonatal. Entonces ahí podríamos ver esto, pero bueno, digo, ya que lo pusiste y en 33 años está bueno saberlo. Tal cual, tal cual. Y de igual manera, estudien porque les voy a preguntar para la semana que viene la clasificación de quiste de colédoco, sobre todo porque están haciendo resonancia y esto lo ven y tienen que saberlo. Perfecto. Bueno, gracias, Doc. Bueno, como para ir terminando, quería llegar como a un algoritmo para ver cómo podemos llegar a estudiar. Ahí le puse una flechita roja en el medio. Este algoritmo lo saqué de la CERAM, me gustó, donde decía de la flecha roja para abajo es lo que hace el clínico en realidad, o lo que no importa el médico implicado, perdón, no importa el médico implicado en realizar el diagnóstico o el tratamiento, sino que de arriba de la flecha roja para arriba es todo lo que nosotros como imagenólogos tenemos que hacer. En un paciente que viene con un cólico biliar y tiene ictericia, es muy probable que tenga, más si tiene algún antecedente de haber tenido cálculos biliares, es muy probable que tenga una coledocolitiasis, un cuadro obstructivo. Si la ecografía es negativa, nosotros automáticamente lo que le vamos a pedir, le vamos a sugerir al médico que le pida una resonancia, una colangioresonancia, que es la que va a ser directamente la que me va a diferenciar si era un cuadro obstructivo litiásico o no. Y del otro lado, directamente, si vemos que es una coledocolitiasis, el médico va a saber qué hacer, directamente una RCP para poder ya directamente tratarlo. Y por último, para ver otro esquema, en realidad, cuando estamos frente a una ictericia obstructiva, el primer diagnóstico, lo primero que nos debemos plantear en la cabeza son estas clases de diagnóstico diferenciales. Si nosotros en la ecografía vemos que hay dilatación de la vía, que hay sí una dilatación de la vía, podemos pensar en todas estas patologías que están acá. Congénica, esteatosis sin masa, las colangitis, la coledocolitiasis, las otras que ya habíamos hablado anteriormente, y le podemos pedir la resonancia magnética como para ampliar un poquito más el diagnóstico. Y si hay sospecha, que esto es lo más importante, si hay sospecha de algo que sea tumoral, siempre se va para la parte de la tomografía computada. Y si no tenemos dilatación de la vía biliar, la podemos controlar o lo podemos controlar por ecografía o por tomografía. Lo más importante es que si no hay sospecha y tenemos todos los métodos diagnósticos ya utilizados de primera línea y de segunda línea, le aportamos al médico la negatividad de los estudios para poder ir estudiando al paciente con ictericia en las ictericias prehepáticas en realidad. No sé bueno, esta es una conclusión final. Frente al paciente ictérico es fundamental tener un conocimiento de la fisiopatología de la vía biliar y las causas de la ictericia. Las clasificaciones son complicadas. Debemos conocer las indicaciones y limitaciones de cada técnica de imágenes, y un algoritmo racional y empleado de técnicas de imágenes acelera el proceso de diagnóstico y reduce los costos, ¿no? Y un diagnóstico correcto es asimismo fundamental para establecer el pronóstico y pautas de tratamiento del paciente. Esto también, acá está toda la bibliografía, donde saqué todo. No sé si realmente no fue muy puntual en patología por patología, pero quería como hacer una aproximación a cómo nosotros
como médicos especialistas en diagnóstico por imagen, podemos abordar el tema de las ictericias. Me pareció esta forma como un hilo conductor para poder llevarlas a todas y poder explicarlas, porque si no se hacía muy, muy largo. No sé si le habrá gustado, pero bueno, gracias por todo y discúlpenme que ayer no la pude dar. ¿Se escuchó algo? Gracias, ya se fueron todos. ¿Ya se fueron todos? Sí, posta. Sí. A nadie le importó nada. No, quedan todos. Gracias, Lea. Chamorrito. Pero ¿se entendió algo? Eso es lo que me interesa. ¿Se entendió algo más o menos? ¿Sí le sirvió como para... Yo no entendí nada, pero bueno. Me estás cargando, Francisco. No, sí, algo se entendía. Podría haber sido más organizado, pero bueno. La próxima. Vos decís que no. Es que te juro que... Mirá el grupo, yo no mandé eso, es Nicolás que escribe todas las cosas barderas. Yo no, vos me conocés. Es un bardero de miércoles ese chico. No, pero bueno, intenté buscarle el mejor abordaje de la ictericia, porque si era todo... No le des bola, la intención es lo que vale. Lo voy a matar al Nicolás. ¿Qué están ahí? Ustedes, chicos, que están haciendo clínica, ¿entendieron algo? Sí, se entendió. No, dice. Bueno, la cuestión es que entienden cómo hacer para abordar un paciente histérico, más allá de la analítica o la no analítica, cómo abordarlo imagenológicamente para saber qué buscar, no buscar y cómo organizarnos mentalmente. La patología en sí es un capítulo aparte, pero cómo irnos guiando para ver si es maligno, benigno, qué método usar, si usar la ecografía, si usar la tomografía o la resonancia. Bueno, los dejo, los amo a todos, gracias. Si quieren brindarme chocolates y caramelos, ya saben dónde me encuentro.